Desde el mismo instante en que un niño nace, inicia un viaje de desarrollo físico. Cada etapa de su crecimiento presenta características distintivas y desafíos únicos. Los cambios físicos no solo son indicativos del desarrollo biológico, sino que también son reflejo de la adaptación y preparación para las etapas venideras. Recién nacido. El recién nacido atraviesa una serie de transformaciones físicas y de desarrollo vitales en sus primeras semanas fuera del útero materno, adaptándose a un nuevo entorno. En cuanto a su peso y tamaño, es típico que al nacer pesen entre 2,5 y 4,5 kilogramos y tengan una longitud entre 45 y 50 centímetros, aunque es común que pierdan un poco de peso en los primeros días, suelen recuperarlo. Uno de los rasgos físicos más distintivos de un recién nacido es su cabeza, que es proporcionalmente grande en comparación con el resto de su cuerpo. Esta característica es el resultado de huesos craneales que no se han fusionado por completo, lo que no solo permite un paso más sencillo a través del canal del parto, sino que también facilita un crecimiento cerebral continuo. Además, la piel de un bebé recién nacido es notablemente diferente a la de un adulto. Puede variar en un tono y textura, mostrando ocasionalmente manchas, erupciones y en algunas ocasiones una coloración amarillenta. Por último, algo que fascina a muchos es la presencia de reflejos innatos en estos pequeños. Desde el reflejo de succión hasta el de agarre. Estas respuestas instintivas son esenciales para su supervivencia y alimentación durante este periodo. Infancia, entre 1 mes y 1 año. La etapa que comprende desde el primer mes hasta el primer año de vida es una de las más trascendentales en términos de cambios físicos. Durante este periodo, los bebés experimentan un crecimiento y desarrollo sin precedentes que sentará las bases para las etapas siguientes. Al nacer, los bebés poseen características físicas que son esenciales para su supervivencia inmediata, pero que se modificarán con el tiempo. Por ejemplo, la fontanela o punto blando en la parte superior de la cabeza. A lo largo del primer año se irá cerrando gradualmente. El crecimiento en términos de peso y estatura es notable durante el primer año. Aunque los patrones varían entre los bebés, es común que al finalizar el primer año, un bebé haya triplicado su peso al nacer y aumentado significativamente su longitud. Este rápido crecimiento es una de las principales características distintivas de esta etapa. En cuanto al desarrollo motor, los cambios son asombrosos. Mientras que un recién nacido tiene movimientos limitados y reflejos primitivos hacia el final del primer año, muchos bebés ya han desarrollado la habilidad de gatear, sentarse sin apoyar y en algunos casos dar sus primeros pasos. Este desarrollo motor es un testimonio del rápido crecimiento y fortalecimiento muscular y óseo. La dentición es otro aspecto fundamental del primer año. Aunque hay variaciones individuales, muchos bebés experimentan la erupción de sus primeros dientes, generalmente los incisivos centrales inferiores, alrededor del 6º mes de vida. Este proceso puede continuar con la aparición de otros dientes hacia el final del primer año. Además, la visión del bebé evoluciona significativamente. Mientras que un recién nacido ve mejor los objetos cercanos y no distingue completamente los colores, hacia el final del primer año, la percepción de la profundidad y la capacidad para reconocer una gama más amplia de colores se ha desarrollado de manera notable. Edad preescolar, de 2 a 5 años. La etapa de la edad preescolar, que abarca desde los 2 hasta los 5 años, es una fase caracterizada por el vigoroso desarrollo físico y una creciente independencia en el movimiento y en las habilidades motoras. Durante estos años, los niños no solo crecen en estatura y peso, a un ritmo más constante y moderado en comparación con la etapa anterior, sino que también experimentan refinamientos significativos en su coordinación y habilidades motoras. A nivel óseo y muscular, los niños preescolares continúan fortaleciéndose y desarrollando una mayor resistencia. Esto les permite participar en actividades físicas más prolongadas y desafiantes, como trepar, saltar y correr. Además, durante estos años comienzan a perfeccionar sus habilidades motoras finas, lo que se refleja en tareas como dibujar, pintar, recortar con tijeras y abrocharse los botones.
Estas habilidades son fundamentales para su preparación hacia la escolarización y otras tareas cotidianas que requieren precisión. La dentición sigue siendo un aspecto relevante en esta etapa. Si bien la mayoría de los niños tendrán su conjunto completo de 20 dientes temporales o de leche, alrededor de los 3 años hacia el final de esta etapa, algunos pueden comenzar a perder estos dientes primarios, haciendo espacio para la erupción de los primeros dientes permanentes. Otro cambio notable en la etapa preescolar es el desarrollo proporcional del cuerpo. Mientras que los infantes y los bebés tienden a tener una cabeza proporcionalmente más grande en relación con el resto del cuerpo, los niños preescolares comienzan a tener proporciones corporales más equilibradas, semejantes a las de un adulto. En cuanto a las habilidades sensoriales, la visión y el oído ya están bastante desarrollados a esta edad. No obstante, es un periodo crucial para detectar y corregir posibles problemas, sobre todo visuales auditivos, ya que estos pueden afectar el aprendizaje y el desarrollo social del niño. Finalmente, la grasa corporal, que era más prominente en la etapa de bebé, comienza a disminuir, dando paso a una figura más estilizada y atlética, especialmente si el niño es activo físicamente. Edad escolar temprana de 6 a 8 años. La etapa de la edad escolar temprana, comprendida entre los 6 y 8 años, es un periodo en el que los niños experimentan cambios físicos consistentes, aunque no tan rápidos como en las etapas anteriores. Durante estos años el crecimiento es más uniforme y los avances en habilidades motoras y coordinación son evidentes, permitiendo a los niños participar en actividades más estructuradas y complejas. Uno de los cambios más notorios en esta etapa es el crecimiento estabilizado en altura y peso. Aunque el ritmo de crecimiento es más lento que en los años preescolares, sigue siendo constante. Los niños comienzan a desarrollar una mayor fuerza muscular y resistencia, lo que les permite involucrarse en juegos y deportes con mayor destreza y duración. En relación con las habilidades motoras, la edad escolar temprana es un momento crucial para el desarrollo de la coordinación y la precisión. Las habilidades motoras finas, como escribir de manera legible, realizar tareas manuales complejas y manipular objetos pequeños, se vuelven más refinadas. Por otro lado, las habilidades motoras gruesas, como saltar, correr y lanzar, se desarrollan con mayor fuerza y exactitud, lo que les permite participar en deportes y otras actividades físicas de manera más competente. En el aspecto dental, muchos niños en esta etapa comienzan a perder sus dientes primarios o de leche y empiezan a erupcionar los dientes permanentes. Este proceso de reemplazo dental puede continuar a lo largo de toda la edad escolar, pero es durante los años tempranos cuando suele iniciarse. Es fundamental que se establezcan buenos hábitos de higiene dental para cuidar estos nuevos dientes que idealmente deben durar toda la vida. Es común observar una reducción de la grasa corporal y un incremento en la masa muscular. Los niños en esta etapa comienzan a mostrar diferencias más marcadas en la constitución física, en parte debido a la genética y en parte debido a su nivel de actividad física y dieta. Es también durante la edad escolar temprana que algunos niños pueden comenzar a mostrar signos tempranos de la pubertad, aunque esto es más común hacia el final de este periodo y en el inicio de la edad escolar intermedia. Estos cambios pueden incluir un ligero crecimiento del vello y un aumento en la producción de aceites en la piel. Edad escolar tardía, de 9 a 11 años. La etapa de la edad escolar tardía, que abarca de los 9 a los 11 años, es un periodo de transición entre la niñez y la adolescencia. Durante estos años, los niños experimentan cambios físicos significativos que los preparan para la pubertad y la adolescencia que se aproxima. Aunque todavía no han entrado en la plena pubertad, los primeros signos y cambios sutiles empiezan a manifestarse. Uno de los cambios más evidentes es el ritmo del crecimiento. Aunque este crecimiento sigue siendo gradual, muchos niños experimentan un aumento en la estatura y el peso, que se acelera al acercarse a la adolescencia. Este incremento en el tamaño es acompañado por el desarrollo de fuerza muscular y resistencia, lo que amplía sus capacidades en actividades físicas y deportivas. Las habilidades motoras, tanto finas como gruesas, continúan refinándose en esta etapa.
Los niños son capaces de realizar actividades más complejas con mayor precisión y control, desde escribir con más claridad hasta participar en deportes que requieren coordinación y técnica. La transición de los dientes primarios a los permanentes sigue en marcha. Para muchos niños, la pérdida de dientes y la erupción de nuevos dientes permanentes es una característica distintiva de esta fase. Un cambio crucial en esta etapa es la aparición de los primeros signos de desarrollo puberal. Si bien la mayoría de los niños no entra en plena pubertad hasta la adolescencia, es posible que algunos comiencen a mostrar signos tempranos. Estos pueden incluir el crecimiento de vello en áreas específicas, cambios en la piel como el aumento de la producción de aceite y en algunas niñas el inicio del desarrollo mamario. Además, es posible observar un aumento en la producción de sudor y cambios en la composición corporal con un incremento en la masa muscular y una redistribución de la grasa corporal. Finalmente, durante la edad escolar tardía, muchos niños comienzan a desarrollar una mayor conciencia de sí mismos y de su cuerpo. Empiezan a compararse con sus pares y a notar las diferencias físicas entre ellos. Esta creciente autoconciencia, combinada con los cambios físicos que están experimentando, puede influir en su autoestima y en la forma en que se relacionan con los otros. Preadolescencia, que va entre los 12 a los 14 años. La preadolescencia, que comprende de los 12 a los 14 años, es una etapa de transición dinámica que marca el paso de la infancia a la adolescencia. Durante este periodo, los cambios físicos son profundos y muchas veces rápidos, afectando tanto el cuerpo como la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos. El más destacado de estos cambios es el estirón puberal. Durante este tiempo es común que los jóvenes experimenten un crecimiento acelerado en estatura y peso. Este estirón no siempre ocurre de manera uniforme, por lo tanto algunos jóvenes pueden sentirse desproporcionados o torpes mientras sus cuerpos se adaptan a este rápido crecimiento. La pubertad trae consigo una serie de transformaciones evidentes. En los chicos, la voz comienza a cambiar tornándose más grave. Además empiezan a desarrollar vello facial, axilar y pubiano, y sus hombros se ensanchan a medida que crece la masa muscular. Las niñas, por su parte, experimentan el desarrollo mamario y la aparición de la menstruación o menarquia. Ambos géneros experimentarán un aumento en la producción de aceites en la piel, lo que puede resultar en problemas comunes como el acné. El sistema reproductivo se desarrolla significativamente durante la preadolescencia. Los órganos sexuales maduran y tanto chicas como chicos comienzan a ser capaces de reproducirse. Estos cambios biológicos suelen ir acompañados de un crecimiento en la curiosidad sobre la sexualidad y la identidad sexual. Un aumento en la producción de hormonas, en particular las hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona, es responsable de muchos de estos cambios físicos. Estas no solo impulsan el desarrollo reproductivo, sino que también influencian en el estado de ánimo y las emociones, lo que a menudo resulta una montaña rusa emocional típica de la preadolescencia. Es importante señalar que si bien hemos delineado un rango de edad específico para la preadolescencia, la edad exacta en la que los jóvenes comienzan y completan estos cambios puede variar ampliamente. Algunos pueden comenzar estos cambios antes de los 12 años, mientras que otros pueden no experimentarlos hasta más tarde. Conclusión. Cada etapa de desarrollo trae consigo transformaciones que no solo se reflejan en el crecimiento biológico, sino que también dan testimonio de la adaptabilidad del cuerpo. Estos cambios, ya sea la aparición del primer diente o el estirón puberal, son momentos fundamentales que marcan la transición de una etapa de la vida a la siguiente. Entender y apreciar estas transformaciones no solo nos permite estar mejor preparados para apoyar a nuestros niños a medida que crecen, sino que también nos brinda una visión más profunda de la maravillosa travesía del desarrollo humano.